Pero, bueno, aquí estamos. Vamos a ver ahora el tema de el álgebra de Boole y funciones lógicas. Básicamente este tema, a ver, entiendo que ya han visto algo en arquitectura de computadores, al menos del álgebra de Boole. También las funciones lógicas, también las compuertas. Entonces lo vamos a pasar un poquito más rápido y abocándonos a lo más importante, ¿ya? Igual, como saben, en el aula virtual están los videos explicativos con más detenimiento, un poquito mejor explicados. Bueno, un intento de explicarlos mejor. ¿Ya? Bueno, importante, como siempre, un poco de fundamento, de dónde viene esto. Ya saben que la álgebra booleana pues, se asemeja bastante a la álgebra que vieron en asignaturas anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, es un conjunto consiste en un conjunto de reglas, ¿no? De axiomas, de leyes y demás, que fijan, como aquí decía Boole, en este caso George Boole, constituye el fundamento de la aritmética computacional, ¿no? Aquí, como vemos, Claude Shannon propuso que mediante esta álgebra es posible modelar sistemas digitales. Entonces, al fin y al cabo, el álgebra booleana será esas reglas algebraicas sobre las que se basan el funcionamiento de un computador. Podemos plantearlo así. ¿Ok? O como dice aquí, que está basada en la teoría de conjuntos para manejar ecuaciones de la lógica matemática. Bueno, eso no se entiende bien, pero al fin y al cabo, el álgebra booleana será el fundamento de la aritmética computacional y en gran parte regula o condiciona el funcionamiento de un computador, en otras palabras. ¿Ya? Porque al final el álgebra booleana constituye o conforma la lógica combinacional, la lógica secuencial, es decir, todo lo que al final constituye un computador, ¿no? Ya sea la parte de memoria, ya sea la parte de procesamiento. ¿Okay? Aquí en esta parte, ustedes van a estudiar seguramente más adelante mucho a Claude Shannon. Básicamente, ¿qué otro gran aporte tuvo Claude Shannon? Formuló matemáticamente la capacidad de un canal de comunicaciones. ¿Okay? Eso seguramente lo van a ver más adelante. Y es como que el que entiende el teorema de Shannon, digamos, para capacidad de un canal, pucha, no necesita aprender nada más, digamos, ¿no? Es un poquito complejo, pero bueno, les digo como tarea o como, bueno, no como tarea, sino como algo pendiente para más adelante. ¿Okay? No lo explicamos acá porque no viene al caso en la asignatura, no vamos a perder sino toda la clase. ¿De acuerdo? Pero quédense con eso, Shannon y su teoría de la capacidad del canal. ¿No? Bueno, vamos a lo básico. ¿Qué es una expresión booleana? Pues primeramente tenemos que acercarnos al concepto de variable, que será un símbolo. Nosotros lo representamos normalmente con las letras del abecedario y que se utiliza para representar magnitudes lógicas. Entonces estas variables tendrán un valor de 0 o de 1 porque hemos dicho que vamos a utilizar el código binario, ¿no? O el sistema de numeración binario. Cuando hablamos de complemento, ¿de acuerdo? Estamos en la fundamentación teórica, ¿verdad? Cuando hablamos de complemento se refiere al inverso de una variable. Una variable normal la representamos como una letra, como la estoy remarcando ahí, y el complemento lo representamos con una barrita en la parte superior, digamos, ¿no? Eso lo leemos, o yo normalmente lo digo como el A negado, o no A, o el complemento de A, ¿de acuerdo? Yendo a los números, si A, por ejemplo, vale 1, pues tenemos que A negado, pues obviamente valdrá 0, ¿no? O el complemento de A valdrá 0. ¿Qué operaciones básicas tenemos? En la introducción, me parece que hablamos un poco de la programación hardware, ¿no? ¿Recuerdan? Podemos programar lo mismo que hacemos, una tendencia ahora, con los FPGA y demás dispositivos programables. Podemos hacer los mismos programas, digamos, que hacemos con la programación como la entendemos ahora. Si hacemos una programación, por ejemplo, hardware.
básicamente basada en 3 operaciones, que son las que vamos a ver ahora, que son las básicas de la electrónica. La primera es la suma booleana. Ya saben, en este caso la suma booleana, pues lo representamos con este símbolo, pese a que luego lo vamos a ver. ¿Ok? El famoso OR, ¿verdad? Entonces, en la suma booleana basta que una de las entradas pues esté activa, es decir, que se valga 1, para que la salida sea 1, ¿verdad? En el tema de la multiplicación booleana, ¿okay? Se referirá al producto de las variables, ¿sí? Y equivale a la operación AND, ¿sí? En este caso, pues, ambas tienen que valer 1, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, perdón, mil disculpas, estamos un poquito mal. Entonces, no, un circuito AND será un circuito en serie, ¿verdad? Por eso necesitamos que ambas entradas estén valgan 1, ¿ya? Un circuito OR pues, es un circuito en paralelo. Lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Bueno, ¿qué es una función lógica? Una función lógica, es decir, podemos nosotros describir el funcionamiento de un computador, por ejemplo, a través de las funciones lógicas. Como bien saben, una función será la relación entre variables dependientes e independientes, ¿verdad? Esto lo aprendimos en cálculo. Y aquí es exactamente igual. Y en otras palabras, una función, acá la teoría, ¿no? Será un conjunto de variables relacionadas entre sí por una expresión que representa la combinación de un conjunto finito de símbolos, representando constantes y variables y unido por las operaciones básicas descritas anteriormente, ¿no? Las fundamentales, el AND, el OR y la complementación. ¿Ok? Acá, por ejemplo, las funciones lógicas se representan como algo así, digamos. Acá, dependiendo de la bibliografía, algunos usan las variables de mayor peso en el sentido que conocemos el abecedario, otros a la inversa. Al fin y al cabo es saber simplemente denotar, ¿no? Dependiendo de la bibliografía se cambia. Nosotros usamos para todos los ejercicios y demás y explicaciones la nomenclatura que utiliza el libro de Thomas Floyd, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí nos basamos en esa bibliografía fundamental de la asignatura. Ejemplo, si tenemos la siguiente función, f es igual a b por a, más c por b por no a, más no a por a, más a, con los siguientes valores, es decir, podemos asignar una determinada valores, una combinación de valores para la función, para los cuales la función va a valer algo, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo que han visto en cálculo, por ejemplo, ¿no? Seguramente han hecho algo. Entonces, simplemente representar valores, aplicar las operaciones fundamentales, el producto, la suma y la negación, y vamos a obtener un determinado valor. Representación de funciones lógicas. Aquí nos vamos a detener porque es algo bien importante, ¿ya? Tenemos nosotros 4 formas de representación, o sea, la función, digamos, representada algebraicamente, pero luego también vemos tablas de verdad, luego vemos diagramas lógicos. Entonces, son formas de representación de una función lógica, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Por ejemplo, un circuito lógico, ¿ok? O un circuito eléctrico, al fin y al cabo, que es lo que se llega a implementar en un computador, puede describirse a partir de una tabla de verdad, ¿sí? Es una forma de representación. Todos conocen que es una tabla de verdad, ¿sí? Ahora lo vamos a detectar. Ya saben cómo se conforma, cómo se realiza, ¿verdad? Para una determinada función, tenemos una determinada tabla de verdad. Su correspondiente, también tenemos su correspondiente circuito lógico y su correspondiente circuito eléctrico. Entonces esas son las 4 formas, digamos, de representación. Vamos a ver un ejemplo. Tengo que me conecte mi... Y
entonces vamos a por aquí. Okay. Y la función. Y finalmente la función. Un segundito. Vamos. Ok. Bien, se lo voy a poner por acá. Pero lo acomodamos. Ahí. Entonces, la primera forma de representación de una función lógica será, lo vamos a poner como 1, expresión algebraica, ¿verdad? Es decir, la fórmula, ¿no? Lo que decimos normalmente, la función. ¿No? Entonces, este está dado por esto de acá. Es decir, un conjunto de variables complementadas y sin complementar, realizando las operaciones fundamentales, complemento, producto, suma, que condicionan el valor de otra variable denominada f. ¿Okay? Entonces es la expresión algebraica. Normalmente representamos las funciones así. Por ejemplo, para la compuerta OR, ¿verdad? La conocemos así. Sabemos que esto es A más B, digamos, ¿no? ¿Sí? Obviamente esta es su función lógica, ¿verdad? Entonces ya sabemos lo que es una función y una expresión lógica, una función. ¿Ya? Entonces, segunda forma de representación, tenemos la tabla de verdad. Para la tabla de verdad tenemos el cuadrito de la derecha, ¿verdad? Entonces, acá, por ejemplo, yo voy a llamar a la función z, la función de salida. Entonces yo tengo una determinada combinación para ello. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo interesante? Ya veremos que existen 4 formas de representación, ¿verdad? A mí me basta tener una y yo puedo obtener todas las demás. Es decir, yo como ya tengo la función lógica, puedo ir a la tabla de verdad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? De una manera bastante sencilla. Por ejemplo, tomando en cuenta la función, y esto lo vamos a ver a través de ejercicios con más detalle, ¿no? Pero yo sé que la función A, si vale 1, ¿de acuerdo? La función siempre va a valer 1, ¿verdad? Porque A ya está condicionando y aquí hay un OR, entonces es una suma, ¿verdad? Entonces en este caso buscaría todas las combinaciones donde A valga 1 y la función Z se va a hacer un 1. Por lo tanto, aquí, aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Y en este caso de acá, cuando un producto tiene resultado 1, cuando ambos valen 1, ¿verdad? Por lo tanto, B cuando valga 1, es decir, B valga 1, y C valga 0. ¿Por qué C valga 0? Porque está complementada. Por lo tanto, será igual a 1 por 1, ¿verdad? Y será el único caso en el cual yo tengo 1 a la salida. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, no me importa lo que hay aquí a la izquierda, yo ya me fijo solamente el término de la derecha, es decir, cuando valga 1. Y esa combinación es cuando B valga 1 y C valga 0. Entonces, ¿dónde se da eso? Acá, ¿verdad? B valga 1 y C valga 0. Por lo tanto, en esta combinación, igual la función va a valer 1. ¿Sí? Para los demás casos, vamos a poner aquí de rojito o de negro, obviamente la función va a valer 0. ¿Ok? Entonces da lo mismo como yo, es decir, si por ejemplo tuviéramos que implementar este circuito o definirlo, digamos,
no importa si tengo la tabla de verdad o la expresión booleana, al final esto es exactamente lo mismo que esto. Simplemente que es otra forma de representar lo mismo. ¿Ya? Otra forma constituye el diagrama lógico, o el circuito lógico, ¿no? Como quieran verlo. ¿Ok? Entonces el circuito lógico será algo como esto, ¿no? Tengo las tres variables, A, B y C. Hay otros que lo grafican, por ejemplo, de arriba hacia abajo, pero yo lo hago de izquierda a derecha. Al final es lo mismo. Acá complementamos, luego viene un producto, y luego viene la suma, ¿verdad? ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo C negado, luego eso se multiplica con la variable B, ¿correcto? Y eso al final se suma con la variable A, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esto es otra forma de representar la misma función, ¿verdad? Pero a través de un diagrama lógico o de un circuito lógico. Entonces yo puedo tener igual primeramente esto, y a partir de esto obtengo las otras dos formas. La expresión lógica, la función lógica o la tabla de verdad. ¿De acuerdo? Entonces, acá le voy a poner un recuadro acá para que... Eso es importante, ¿no? Entonces ya podrán intuir que en el práctico seguramente hay, a partir de esta función, encontrar el diagrama lógico, cosas así. Perdón. Y la última forma, ¿cuál creen? Al fin y al cabo es la que más, la que al final llega a la realidad, digamos, ¿no? Es un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Porque al final el computador no va a entender la función, no va a entender la verdad, no va a entender el diagrama lógico. Sí va a funcionar a partir de un circuito eléctrico, ¿de acuerdo? Y eso lo hacemos a partir de las siguientes igualdades, digamos, si quieren verlo así. Lo hacemos a partir de que una suma equivale a un circuito en paralelo, ¿verdad? Y un producto equivale a un circuito en serie. ¿Sí? Simplemente con esa pequeña consigna podemos ya graficar un circuito eléctrico a partir de una tabla de verdad o de una expresión lógica. Bueno, como vamos a hacer un circuito eléctrico, ya saben, lo primero, la fuente, ¿verdad? Acá vamos a dejar un espacio para las funciones propiamente dichas. Y acá tenemos que colocar la carga, ¿no? Entonces la carga, normalmente si vamos a usar el simulador igual un foquito, ¿no? ¿Sí? Y acá, entonces ya saben, ¿no? Este es un circuito eléctrico, seguramente ya se lo han explicado, pero nunca está de más, ¿ya? Voy a revisar algunos conceptos antes de circuito eléctrico, ¿ya? ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿Alguien podría decir? Esas son las preguntas, digamos, que, digamos, en séptimo, octavo, deberíamos responder. Normalmente decimos, no, pucha, hasta ya me pasó la corriente, digamos, ¿no? Pero no sé qué es la corriente. Entonces, por eso les pregunto. Esto se lo explico súper rápido, ¿ya? Seguramente ya lo han visto en algún video, alguna explicación que le hayan hecho, pero bueno.
Pónganse que tengo la capacidad de ver a nivel de partículas un cable, ¿de acuerdo? Un cable obviamente está hecho de material conductor, ¿verdad? Por eso aquí estoy poniendo el núcleo de cobre, ¿de acuerdo? El cobre es un material conductor, ¿verdad? Entonces el cobre, ustedes saben, tiene su propia estructura atómica basada en 4 capas. En este caso solamente le pondré 2, ¿ya? O solamente la última, para que se vea mejor, ¿ya? Solamente la última capa. Entonces ustedes saben la diferencia entre un material conductor y un material que no es conductor, es que tiene en su última órbita electrones libres, ¿verdad? Entonces tendremos por aquí electrones libres, ¿no? Vamos a verificarlo. Por ahí están nuestros electrones libres. ¿Sí? Felices de la vida. Esto siempre cuando lo explico, digamos, en otras asignaturas que doy electricidad básica, pues más o menos se los pinto así, ¿no? Es como cuando ustedes quedan solos en su casa y no hay, no están, digamos, sus familiares, y bueno, alguien le llama y facilingo de salir, ¿no? Porque están solitos, ¿sí? Como estos electrones solitos en su última órbita. Pero seguramente cuando se quedan en su casa, pero están con los hermanos, con los parientes y demás, más difícil de salir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un aislante, tendremos aquí están sus familiares, no lo va a dejar salir nunca en la noche, ¿ya? Pero en un material conductor, uno queda solito. Entonces es fácil salir. Una vez que le llaman, o ante algo que viene por acá, llamémoslo fuerza, ante algo que lo motiva a salirse, ¿qué va a hacer? Pues, bueno, me salgo, no hay problema. Se va a ir a la fiesta, digamos, ¿no? Se va a salir y se va a ir a otro átomo. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces lo que se genera es un flujo de electrones, es decir, movimiento, ¿no? Ese movimiento de electrones a partir de los átomos del material conductor es lo que denominamos inequívocamente corriente eléctrica. En realidad, flujo de carga, ¿no? Flujo de carga eléctrica. ¿No? Pero obviamente como al final usamos materiales conductores, lo que tienen son electrones libres. Bueno, entonces tenemos la corriente eléctrica. Entonces la corriente eléctrica podemos verlo como un flujo de electrones. Entonces cuando usted agarra un cable con su mano mojada o pelada o lo que sea, lo que al final no es que le pase la corriente, lo que le está pasando es una descarga de electrones, una carga, o sea, un cuerpo usted se está electrizando, está ganando electrones a partir de otro cuerpo, que sería el material conductor, ¿no? Entonces usted está cargado, por así decirlo, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que sucede en un cable, ¿no? Entonces, digamos, aquí vamos a hacer un cortecito. Esto es lo que sucedería internamente en el cable. Ahora, esa es la corriente. Entonces esto es lo que se genera acá, es una corriente eléctrica que le llamamos I, ¿verdad? Por intensidad de corriente eléctrica. De hecho, la intensidad de corriente eléctrica la representamos como el diferencial de la carga sobre el tiempo, ¿verdad? Entonces quiere decir cuánta carga pasa a través de este cable. Por eso cuando el cable es más grueso, pues tendré más carga eléctrica, más corriente. El cable es delgado, pues menos corriente porque pasa menos carga. Es lo mismo cuando le explicaban la hidráulica, ¿no? Me imagino el caudal de agua y demás, exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, falta cerrar el círculo diciendo que acá había esto que representé con una flecha roja, dijimos que era una fuerza, ¿verdad? Era el amigo que le llamaba para salir, y era el que lo motivaba para moverse, ¿no? De un electrón a otro. Básicamente esa fuerza la denominaremos voltaje, ¿ok? Saben que una corriente directa es el símbolo de la fuente, ¿de acuerdo? Y lo llamamos voltaje. Entonces el voltaje será la diferencia, por ejemplo, el potencial que existe entre este punto y este punto acá, digamos, ¿no? Un cable o una carga, ¿ya? O podemos verlo así, como esa fuerza que permite que esos electrones se muevan, ¿ya?
Bueno, volviendo a nuestro ejemplito, o volviendo a nuestra explicación. Nunca está de más porque ya ahora vamos a hablar de corriente, voltaje, ¿no? En un circuito siempre habrá una parte que entrega energía. ¿Ok? Y siempre habrá otra parte que la consume, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Dicen, bueno, hay muchos vendedores de droga en nuestro medio, claro, porque hay hartos consumidores, digamos, ¿no? Si no hubiera consumidores, no habría los dealers. Bueno, aquí es lo mismo. En un circuito siempre habrá una parte que entrega energía y otra que la consume. Si usamos corriente directa, normalmente en las prácticas que se hacen, bueno, las pilitas y demás, las baterías, ¿no? Utilizan la energía química, digamos, para transformarla en energía eléctrica y eso al final es lo que entrega y finalmente consume la carga, ¿no? Pensamos en una fuente alterna, por ejemplo, ¿sí? Si pensamos en una fuente alterna, pues la generación se produce en otro lado, ¿no? En una central, qué sé yo, y finalmente se distribuye. Pero al final el objetivo es el mismo, proveer energía a circuitos que luego se consumen y luego nos cobran, ¿no? Entonces, luego, ¿qué más compone un circuito? Los elementos de maniobra, ¿no? Aquí representado por una llave. ¿Por qué se llama elementos de maniobra? Porque si yo cierro esto, es decir, maniobro, el circuito se cierra y permite el flujo de los electrones, como antes hemos explicado. ¿Ok? Y si miramos ya somos muy leyudos, como decimos, también hay otros elementos de protección, como puede ser aquí un fusible, digamos, ¿no? ¿Sí? Son un breaker, un fusible, bueno. Todos esos elementos que hacen que nos protejamos de una descarga de corriente, ¿no? ¿Ok? Algo importante, ¿no? Algunas veces en los exámenes y demás, pues es común encontrarse con esto. Es común encontrarse con esto, yo les digo, algo así. Y yo lastimosamente muchas veces le pongo mal. ¿Por qué? Porque esto no es un circuito, ¿no? Si a ustedes les gusta la Fórmula 1 o han visto, un circuito de Fórmula 1 pues da 1000 vueltas, creo, ¿no? 90 vueltas, 80 vueltas, consiste una carrera. Claro, porque un circuito, para llamarse circuito, debe ser cerrado, ¿de acuerdo? ¿Por qué debe ser cerrado? Porque cuando yo, por ejemplo, alimento este circuito y esta placa tiene carga positiva y esta carga tiene carga negativa, aquí es donde se genera en las placas de la batería, digamos, la famosa diferencia de potencial. Y eso es lo que permite que esta carga vaya girando o vaya moviéndose, desplazándose de un lugar al otro. Y eso es lo que genera la corriente eléctrica. Es decir, esa diferencia de potencial es lo que hace que se genere esa fuerza que llamamos hace un momento, que mueve esos electrones y constituye una corriente eléctrica que al fin y al cabo es lo que alimenta la carga. ¿Okay? Bueno, no sé si me han entendido muy bien porque a veces me chipo. Pero, entonces, quedémonos con eso. La última pregunta antes de pasar al circuito eléctrico, que ya debería haberlo pasado, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre la corriente directa y la corriente alterna? Vamos a poner a ver otra. Corriente. Ya, otra. Yo le digo esto porque es importante, porque normalmente nosotros con todo lo que vemos en la carrera, estamos acostumbrados a la corriente directa, ¿no? Obviamente porque es la que utilizan los dispositivos electrónicos, bueno, en realidad todo, ¿no? Pero muchos de ustedes ya cuando luego vayan a trabajar, por ejemplo, en mantenimiento de sistemas y demás, tienen que conocer esto, ¿de acuerdo? Bueno, a nivel teórico, ¿dónde partimos? La corriente directa será una
una corriente, por ejemplo, que tenga un valor continuo, ¿verdad? Es decir, si esto vale 5 voltios, pues 5 voltios, ¿no? 5 voltios a la 1 de la tarde como a las 5 de la tarde. Siempre va a mantener mi valor. Por eso llamamos continuo, ¿no? Si no, le vamos a llamar continuo en vez de... Porque no cambia el valor. Utilita, digamos, si dice que tiene 5 voltios, pues será 5 voltios, ¿no? Por el contrario, vamos a ver estas típicas gráficas, pero luego le voy a dar la interpretación, ¿ya? Y la corriente alterna será algo como esto, ¿no? Digamos, acá está el cero, ¿no? Acá está el cero, ¿no? Entonces, por ejemplo, decimos que es alterna, ¿por qué? Porque va alternando entre valores positivos y negativos. Vale decir que aquí estos números son positivos, porque aquí está el cero, y estos son negativos, estos son positivos, estos serán negativos, ¿ya? Ahora, en un circuito eléctrico, por ejemplo, eh, ¿cómo fluye la corriente acá? ¿Será que fluye entonces en dos sentidos? Un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha. Pues sí, eso es lo que sucede. Eso justamente es lo que sucede en un circuito. Entonces, por ejemplo, y ahora ustedes me dirán, ejemplo de corriente alterna. Pues aquí un voltaje de 220, ¿no? 220 voltios, que es lo que nos provee la CRE, digamos. Entonces, ¿dónde está el 220 acá en la gráfica? ¿No? Alguien me puede decir, ¿y dónde está el 220? Porque aquí yo veo valores positivos. Claro, porque si usted analiza esta gráfica, yo le estoy diciendo que con la corriente alterna aquí, por ejemplo, esto valdrá 24 voltios. Aquí esto valdrá 220, digamos. Aquí valdrá menos 220. Aquí tendremos 0 voltios. Y usted dirá, pero ¿y por qué eso? Pero no, no entiendo bien, digamos, ¿no? Claro, toma valores positivos y negativos, pero en cortos instantes de tiempo. Imperceptibles, digamos. Pero efecto de cálculo, nosotros tomamos como referencia aquí el valor eficaz, ¿ya? El valor eficaz en realidad es 220 voltios, ¿sí? Fíjense que el valor máximo será más, ¿ok? Esto está obviamente todo estudiado por fórmula y demás. Pero en todo caso, la corriente alterna nos permite distribuir mejor la electricidad, ¿ok? Tiene mejores prestaciones en ese aspecto, ¿de acuerdo? Por eso es más económica, es más barata, bueno, y todos los beneficios que tenemos en la corriente alterna. Pero en todo caso, vean así, es como una alternación entre valores positivos y negativos que permiten un mejor transporte de la electricidad, ¿ya? Entonces nosotros, bueno, y tiene su propio símbolo, ¿no? En nuestro caso vamos a acostumbrarnos siempre a trabajar de esta forma, con las plaquitas cargadas positivas y negativas, que es el símbolo de la corriente, de una fuente de corriente continua, ¿verdad? Y el último concepto relacionado a esto, ¿cuál será aquí el sentido de la corriente? ¿En sentido horario o antihorario? Es decir, así o así. Izquierda o derecha, ¿quién me dice cuál es el sentido de este circuito? ¿El de la derecha o el de la izquierda? ¿Cuál será el sentido de la corriente en este gráfico? ¿Ya? ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Ya? La primera. Sí, sí, bueno, supongamos que está cerrado, supongamos que está cerrado. Supongamos que está cerrado. Ya, ya, bien. La corriente, como bien dice su compañero, nosotros representamos esto así, ¿no? Con ese flujo, digamos, horario en este caso. ¿No? Es decir, que la corriente venga así, en este sentido. ¿Ya? Eso es lo que llamamos corriente. eh, ya me olvidé el nombre, ¿no? Es la corriente, digamos, no quiero llamarla ficticia, pero es la corriente normalizada, digamos, ¿no? La corriente normalizada.
Es decir, es la corriente, el sentido de la corriente que por convención se ha quedado así. Ahora, el sentido de la corriente real es al revés, es de así a acá. ¿Ok? Porque si miramos este gráfico de acá, los que se mueven son los electrones, digamos, ¿no? ¿Sí? Y los electrones van a ir, van a partir de esta capa o de esta plaquita, digamos, negativa de acá de la batería, y van a ir a buscar, se van a ir desplazando debido a esa diferencia potencial a través del material conductor hasta llegar a la placa positiva. Entonces el sentido real de la corriente es el revés, al revés. ¿Ya? Pero por convención, no, la corriente convencional me parece que se llama, la corriente convencional es el sentido horario, ¿no? Pero lo real sería el antihorario por una cuestión física, ¿no? Como le acabo de demostrar acá en este gráfico. Es decir, el electrón va a ser el que se va a mover, ¿no? Y acá igual lo dejé esto en la corriente convencional. Lo normal sería, entonces lo normal sería tener algo así. Positivo, negativo, positivo. ¿Okay? Pero bueno, el tema es que cuando se descubrió que los electrones eran la carga eléctrica que se desplazaba, ¿no? Porque anteriormente se pensaba que era la carga positiva la que se desplazaba. Entonces, como ya había toda una literatura escrita y consolidada, bueno, dijeron los científicos del momento, bueno, no nos compliquemos, no vamos a reemplazar ahorita todos los libros, sigamos manteniendo nuestro sentido de la corriente que vaya como si fuera de negativo a positivo y no de, perdón, de positivo a negativo y no de negativo a positivo. ¿De acuerdo? Por aquí, si lo mantenemos así, en este sentido horario, parecería que la carga positiva es la que va del borne positivo al negativo. Y eso en la realidad no sucede. ¿Ya? Entonces, bueno, ese era el último elemento por ahí. Para decirle, ¿ya? Entonces, bueno, volviendo a nuestro tema, que ya me salté harto, pero bueno. En este caso, todas estas llaves, o bueno, todos estos elementos que hemos ido hablando, las variables, van a representar interruptores, ¿sí? Es decir, van a representar llaves conmutadoras. Tomando en cuenta que un circuito en paralelo es una suma y un circuito en serie es un producto. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a poner esto de acá, que sería la variable A, ¿sí? Ahora yo veo que a continuación hay una suma, estoy mirando la expresión booleana. Entonces yo sé que aquí va a haber un circuito en paralelo. Entonces, que hay un circuito en paralelo, por lo tanto voy a tener aquí, como que voy a tener dos ramas de mi circuito, ¿ya? Así, dos ramitas. ¿Ya? ¿Por qué dos ramitas? Porque aquí tenemos una suma con dos términos, ¿sí? Si tuviera otra suma, pues otra ramita, otra suma o otra rama, y así sucesivamente, ¿ya? Vamos a poner arriba este interruptor. Esto lo podemos representar, por ejemplo, con pulsadores, ¿ya? Entonces vamos a poner un pulsador normalmente abierto, ¿ya? Pueden ser con llave, igual al final son interruptores, ¿ya? Y esto le vamos a llamar A, ¿ok? Y en la parte de abajo, de manera similar, vamos a poner acá, vamos a representar cada una de esas variables. Entonces, en el primer caso tenemos la variable B, igual, interruptor normalmente abierto. Y como tenemos C negado, acá será un interruptor normalmente cerrado. Esa es la lógica que manejamos, ¿ya?
Entonces, cuando una variable esté negada, yo asumo que ya está, que está conectado acá, ¿no? ¿Sí? Es un interruptor normalmente cerrado. ¿De acuerdo? Vamos a ver si se cumple. Por ejemplo, la primera línea de la tabla de verdad, la primera combinación, donde todo vale cero. Si todo vale cero, ¿qué va a ser la corriente? Digamos, ¿no? Viene por acá, la corriente, acá no hay, está abierto el circuito, nada, y por abajo aquí también está abierto el circuito, nada, no pasa nada. No va a haber salida. En este caso, vamos a ver la tercera combinación donde ya tengo uno. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a decir que la variable A sigue cerrada, pero en este caso B vale 1. Si B vale 1, este interruptor se cierra, o sea, cuando yo cierro el contacto, y B vale 1, digamos, la corriente, pues, obviamente, siempre busca el mejor lugar para pasar y va a cerrar el circuito, ¿verdad? Entonces, cuando cierra el circuito, pues aquí nuestro poquito se carga y, bueno, empieza a consumir corriente. ¿Okay? Y así podríamos ir haciendo para todas las combinaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esta forma de diseñar un circuito eléctrico constituye realmente cómo está constituido físicamente un computador, digamos, ¿no? Si lo queremos ver así. Hemos visto en las clases introductorias que al final estas llaves conmutadoras representan o conforman un circuito computacional, por ejemplo, las representamos como un transistor. Un transistor hará lo mismo que esto, ¿no? Que estos pulsadores o que las llaves que representamos, ¿no? O el interruptor de su cuarto, digamos, de la luz. Solo que ese interruptor necesita la fuerza mecánica del dedo, digamos, ¿no? Nosotros con nuestro dedo activamos, desactivamos ese interruptor. En un circuito computacional eso es impensado. Utilizamos transistor, ¿verdad? Porque el transistor puede ser activado de diversas formas, ¿no? Por corriente, por dopaje, bueno, por temperatura, por lo que imagino. Pero al fin y al cabo será un interruptor. Y hemos dicho que muchos de esos interruptores han dado paso y al 100 pies, no, al circuito integrado. ¿Okay? Y potenciando la lógica, pues, de los circuitos integrados y demás, pues han dado paso a nuestros modernos microprocesadores que tenemos hoy en día, ¿no? A los modernos procesadores. ¿Okay? Es una secuencia, ¿no? Pero ¿a partir de qué? Del transistor. Por eso el transistor fue el mayor invento en electrónica del mundo. Eso fue lo que permitió el desarrollo de las computadoras y básicamente que es un transistor, les reitero, es un interruptor como estos que hemos visto. Son interruptores. ¿Okay? Entonces un computador está compuesto por millones de switches, digamos, pues sí. Así es. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Está conectando José Miguel Santana, dice, a ver, no. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien. Entonces, como han visto, en esta pizarra se ve que tenemos las 4 formas de representar una función lógica. Entonces, por ejemplo, siendo pragmático, yendo al práctico, digamos, yo le puedo decir, bueno, a partir de este circuito eléctrico, por ejemplo, del que sea, encontrar la expresión algebraica. O sea, a partir de un circuito eléctrico deberíamos encontrar la fórmula, digamos, ¿no? Perdón, la función, o la tabla de verdad, o viceversa, ¿no? Entonces, como ven, tengo 4 formas, cualquiera que yo sepa, puedo encontrar las otras 3 sin ningún problema, ¿no? En este caso, a partir de la función, nosotros encontramos todas las demás, ¿verdad? Pero lo mismo podemos hacer de un circuito, de un diagrama lógico, una tabla de verdad. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué sigue acá. Ok, las compuertas lógicas, ¿no? Vamos a ver esto un poquito y nos vamos ya. Cuando hablamos de las compuertas lógicas, decimos que es un bloque de circuitería. ¿Sí? Un bloquecito de circuitería. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado hace un momento, ¿no? Si yo a partir de una función puedo encontrar un circuito eléctrico,
bueno, es un circuito, ¿no? A partir de una determinada función. Por lo tanto, una suma, como vimos acá, será un circuito en paralelo, un producto, un circuito en serie. O sea, pueden intuir ustedes que un OR será un circuito en paralelo, un AND será un circuito en serie, ¿verdad? Estas señales de salidas proporcionadas son niveles de tensión en función a las tensiones presentes en el tramo. Algo importante en electrónica, cuando hablamos de lógica positiva, ¿sí? Será aquella con una señal en alto cuando se activa. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos, digamos, yo digo, ¿no? La salida. Si, por ejemplo, utilizaríamos lógica negativa, yo cuando digo, digamos, la salida está activa, entonces tiene un cero. ¿Okay? Depende de qué lógica utilizamos. Normalmente vamos a usar nosotros lógica positiva. Pero sepan que existe otra lógica, ¿no? Y de hecho en electrónica se utiliza bastante, digamos, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos, digamos, de la CRE, perdón, de Cota, los fijos, ¿a qué voltaje funcionan? Es un número ahí, bueno, siempre recordé, digamos, ¿no? Funciona a menos 48 voltios, por ejemplo. ¿Okay? Entonces tiene una lógica ahí negativa porque la fuente ya viene negativa. ¿De acuerdo? Entonces, en electrónica se da eso mucho, que utilicemos en todo caso la fuente de alimentación invertida, ¿no? Es decir, con un valor negativo. ¿No? Compuerta AND. ¿Okay? Ya lo han visto, este es el símbolo de la compuerta AND del producto y esta será su tabla de verdad. La compuerta OR, basta que una entrada, perdón, valga 1, acá, yo tengo la salida un 1. Ahora, ¿estas fórmulas de dónde salen? Esta es la pregunta del millón. Alguien puede decir de dónde sale. Porque esta fórmula ya la han visto, o la intuimos, ¿no? A ver, por ejemplo, pero veamos otra, esta, por ejemplo, la compuerta NAND. ¿De dónde sale esta fórmula? ¿Alguien se le ocurrió? A ver, aquí la compuerta XOR igual, ¿de dónde sale esta fórmula? Ahorita vamos a volver a ello, ¿ya? Aquí el inversor y la compuerta buffer también. La compuerta del amplificador, ¿no? Ya. Me voy a saltar todo esto de acá para explicarles esa parte, ¿ya? Para llegar a la forma canónica de las funciones. ¿Ya? Esto de los teoremas lo vamos a retomar para cuando veamos el tema de simplificación, ¿ya? De todo esto de las leyes de álgebra. Entiendo que ya los han visto y no hay mucho aquí que explicar. Y entiendo que también no lo han visto solo en la lógica binaria, sino en el álgebra convencional. En todo caso, está en el video mejor explicado. ¿Ya? Pero simplemente la asignación o la explicación de los axiomas, ¿no? Algo más importante es esto de acá. Esto que le vamos a mostrar. La forma canónica de las funciones. Es decir, tenemos dos formas canónicas de las funciones. La suma de productos y producto de suma. Eso vamos a ver hasta el cansancio, les digo. Así que presten atención ahora en un ratito, ¿ya? Cuando hablamos de suma de productos, que es la primera forma canónica, yo miro en la tabla de verdad, por ejemplo, los unos. ¿Okay? Y voy a trabajar en todo momento con los min términos. ¿Qué son los min términos? Los min términos serán, acá dice, términos formados por todas las variables conectadas mediante operadores AND. No, complicado, digamos, ¿no? Si no lo veo. Será un producto con todas las variables. ¿Sí? Fijémonos acá en la siguiente diapositiva. Este será un min término, por ejemplo. Fijémonos acá. ABC, 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 ABC. Todos son productos, fíjense. Todos son productos. ABC, ABC, ABC. Todos son productos. ¿De acuerdo? ¿Con qué particularidad? Simplemente con la particularidad de que el valor de esa variable va a ser negada o no, dependiendo de un criterio. ¿Okay? A diferencia de los más términos. Los
más términos son los que yo utilizo en la segunda forma canónica, en el producto de suma. ¿Ya? El producto de suma, cada más término será la suma de esa variable. Fíjense acá, suma, suma y suma. ¿Ya? En el min término, aquí no se ve bien, un segundito, hay algún problema. Pero no se está viendo acá la tabla, creo que tiene algún problemita. Ahí, ahora sí. Bueno, no sé por qué no se ve bien, pero si se fijan acá, las variables están negadas, ¿verdad? Y aquí no se ve muy bien. Entonces, bueno, a ver, vamos a hacerlo ese ejemplito, ¿ya? Te lo explico en 2 minutos esto. Perdón. Vamos a copiar esto de acá. Aquí. Ok, entonces aquí tengo... vamos a ver los min términos, ¿ya? Vamos a hacerlo grande mejor esto para que se vea mejor. Ahí, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar los min términos, ¿sí? Entonces esta es la primera forma canónica. ¿Qué me dicen los min términos? Lo primero que tengo que fijarme, decía la teoría, ya luego lo veo en la diapositiva, tengo que atender los valores de la función para los cuales la función vale 1. Serían estos acá, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, la función f de a por b, de a, b y c, los valores donde tienen mi término vale, perdón, donde vale 1, ahí es un min término, ¿ok? Si son estos 5 casos. Entonces ya sé que aquí voy a tener un min término, ya sé que aquí voy a tener un min término, acá también y acá también. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a ser un min término? Decíamos que era el producto de todas las variables. A por B por C, A por B por C, A por B por C y A por B por C. ¿Qué lo va a diferenciar entonces? Porque aquí todo parecería el mismo término. Va a diferenciarlo lo siguiente. ¿Sí? Esto también está en las diapositivas. Porque esto va a depender el valor de la variable en la tabla de verdad. Es decir, esta combinación. ¿Ya? Entonces, si yo analizo estos tres componentes, por ejemplo. Entonces, yo digo, ¿cuánto vale acá en esta combinación? Pues vale 0. Como vale 0, yo niego la variable. ¿Sí? B vale 1, no la niego. Y C vale 0, la niego. ¿Okay? Para el siguiente min término, lo mismo. Tengo 1, A que vale 1, no niego. Y B y C valen 0, por lo tanto niego y niego. La siguiente, solo B vale 0. La siguiente, solo C. Y en la última, todos valen 1. ¿Sí? Entonces ya tengo aquí los min términos diferenciados. Por lo tanto, ¿qué valdrá la función Z? La función Z va a valer igual a la, como está en las diapositivas, igual a la sumatoria, en este caso de 3 variables, ¿de acuerdo? Fíjense, así, de los min términos. ¿Sí? Una forma de representarlo es así. Fíjense, la tablita dice etiqueta, ¿no? Etiqueta. Esta etiqueta simplemente es el número en decimal de la combinación correspondiente. Entonces aquí tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es la etiqueta, por así decir, que yo utilizo para esta notación, para esta nomenclatura. Entonces sería 2, 4, 5, 6, 7. Es decir, todos los min términos, ¿no? Me fijo la etiqueta y lo asocio donde existe un min término. ¿Okay? ¿Y esto qué va a ser igual? A todo lo que ya encontré hace ratito. A negado por B por C negado, más A por B negado por C negado,
más A por B negado por C, más A por B por C negado, más A por B por C. ¿Ok? ¿Y listo? La segunda forma canónica es lo mismo, pero con más términos. ¿De acuerdo? Pero eso, si quieren, lo vemos en la siguiente clase o lo ven complementando los videillos. Pero como motivación, o bueno, como algo para que cierre este tema, explicarles acá, volvemos a la... ¿Se acuerdan cuando le decía de dónde sale esta fórmula? Justamente sale de la notación canónica, digamos, ¿no? De cómo encontrar una función para esta compuerta, en este caso. Fíjense lo que voy a hacer. Por ejemplo, acá vamos a copiar esta tabla de verdad. Esta tabla de verdad. No, mejor esta otra. La OR, ¿ya? Vamos, la OR. Ya. Entonces yo tengo esa tabla de verdad para la compuerta OR. Listo, hacemos esto y de ahí no. ¿Ok? Y a priori uno sabe, es la suma, el OR es la suma, entonces A más B. ¿No? Pero ¿de dónde sabemos que es A más B? ¿O de dónde sale algebraicamente, digamos, ya que estamos estudiando el álgebra booleana? Hemos dicho que yo tengo dos formas de representar. Voy a hacerlo por la primera forma canónica. ¿Ya? La primera forma canónica hemos visto hace un momento que es la suma de producto. ¿Sí? Suma de producto. Si yo tengo que la función Q, en este caso le llamamos Q, va a ser igual a... Identifico, ¿verdad? ¿Dónde vale? Lo primero dijimos, ¿dónde vale la función 1 en estos tres casos? ¿Verdad? Entonces ahí simplemente ahora miro a continuación las combinaciones de las variables de entrada. ¿De acuerdo? Entonces en ese caso, Q para la primera combinación va a valer A negado por B más A por B negado más A por B. ¿De acuerdo? Y listo. Si podría simplificar algo, me parece que sí, pero en principio no vamos a simplificar todavía nada, ¿ya? Vamos a dejar acá. Entonces esa sería la función del OR, según la primera forma canónica. Ahora, ¿esto será que es igual a esto? Seguramente sí, ¿no? En algún punto será lo mismo. ¿Ya? Obviamente va a ser lo mismo, yo les digo, ¿no? Va a ser lo mismo. Si lo implementamos. Entonces, por eso es importante en un circuito, ya vemos que todo se va cuadrando, todas las funciones y demás. Lo que interesa es la simplicidad. Porque al final esto, si lo implementamos es plata y siempre interesa tener costos menores, ¿no? Bueno, ahora voy a aplicar la segunda forma canónica. Que no la vimos a detalle, pero ya la pueden intuir, digamos, ¿no? Será un poco lo contrario. En este caso es POS, es decir, producto de sumas. ¿Sí? En este caso, en la función, yo ya no miro los unos, que tengo que mirar los ceros. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir que la variable Q, la salida Q, va a ser igual al más término. El más término es lo diferente. Aquí eran min términos, fíjate, no eran min términos, todo productos, ¿verdad? Entonces un más término no serán productos, serán sumas. ¿Suma de qué? De todas las variables. ¿Ok? En este caso en particular, solo tengo una combinación para la cual la función vale 0. Si hubieran más ceros, pues aquí simplemente voy añadiendo los más términos, ¿verdad? Y por eso llamamos producto de suma. ¿Sí? Como aquí solo tengo un 0 en la función Q, solo tengo un término, ¿no? Y a diferencia del min término, aquí, cuando la variable vale 0, ¿sí? Las variables de entrada valen 0, no las niego, las dejo sin complementar.
Y cuando valen 1 al revés, sí las complemento. Entonces la función queda ahí. ¿Listo? Entonces, obviamente, esto es esto, ¿no? De donde partíamos. Pero ¿de dónde salió? De la forma canónica. ¿Ya? Ahora, esto hará lo mismo que esto, exactamente lo mismo. Esto representa el OR. Entonces uno tiene que ser capaz, digamos, de representar una función de manera óptima. Es decir, ¿ok? Por ejemplo, acá si hacemos, ya la última para irnos, ya no lo molesto más. Eh, vamos a hacer para... Este, por ejemplo, la compuerta NAND, ¿de acuerdo? Ya nos vamos tranquilitos pensando cómo llegamos ahí. En el práctico hay esto por si acaso, así que no se preocupen, lo van a ver y lo van a hacer, ¿ya? NAND, ¿verdad? ¿Ya? Les preguntaba hace un momento, ¿cómo llegamos acá? Perdón. Es decir, ¿cómo llegamos al recuadro amarillito ese? Bueno, vamos a intentarlo acá, ver en este caso que no se ve tan claro, ¿no? Como hace rato. Entonces, a ver, vamos a hacerlo por suma de producto, ¿ya? Suma de producto, ya saben, analizo donde la función vale un 1. Y a continuación, vamos a llamarle igual a Q. Entonces tengo, para empezar tengo 3 min términos, ¿verdad? Es decir, 3 expresiones donde la función vale 1. Listo. Ahora simplemente le doy, analizo uno por uno, ¿no? Acá la primera combinación, ambos valen 0. ¿Sí? Ambos valen 0, por lo tanto, A negado, B negado. Segundo caso, A negado por B. Y tercer caso, A por B negado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera función por suma de producto. ¿De acuerdo? Eso es NAND. Es decir, si alguna vez se olvidan cuál era la función de NAND, implementan todo esto, digamos, ¿no? Hacen todo el circuito lógico y demás. Claro, más complicado, digamos, ¿no? Pero bueno, ya saben cómo llegar analíticamente, digamos, ¿no? Al final el resultado va a ser el mismo. Es decir, el resultado final va a ser el mismo. Vamos a hacerlo por producto de suma. Tendríamos aquí Q, que va a ser igual, me fijo los valores cuando la variable valga 0. Y en este caso va a ser A más B. Como hace rato, con la única diferencia que acá ambas variables valen 1. Hemos dicho que a diferencia del min término, en el max término, cuando vale 1, la variable se niega. Yo representaría esto, por ejemplo, en un circuito lógico, ¿cómo sería? Ahí ve. Algo así, ¿verdad? Tenemos la variable negada y luego la sumo en un OR. Este es lo que se llama como el inverse OR, ¿no? El OR invertido. ¿De acuerdo? Como esto es algo medio feo, no lo conozco, ¿qué vamos a hacer? Voy a aplicar el teorema de De Morgan acá. ¿De acuerdo? Entonces aquí le vamos a dar De Morgan. ¿Y cómo me quedaría esta función? Es decir, tengo las dos variables, A y B. Y ya saben que De Morgan, donde había una suma, multiplico y complemento toda la expresión. ¿De acuerdo? Si esto lo llevo al circuito lógico, ¿qué sería? A y B. Primero viene el producto, ¿no? ¿No? Es otra forma de verlo, digamos, ¿no? A ver. Esto lo voy a colocar un poquito. ¿Para qué? Para que veamos que primero viene el producto A por B, que lo tengo aquí abajo.
a la derecha, y finalmente el complemento con rojito. ¿No ve? Y esto sería Q. Y listo. Entonces, es equivalente. Por lo tanto, esta es la función que conocemos más, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde salía esta formulita? Pues de analizar la tabla de verdad y extraer su forma canónica, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, esa es la idea, eso es lo que quería mostrar el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿O ya se durmieron? Muy bien, Todo claro, ingeniero. muy bien. 2 minutitos más para irnos. Simplemente comentarles bueno, ya les estará llegando información, eh, seguramente respecto a un tema que he decidido postular a la jefatura de carrera. ¿Ya? Entonces, más que venderle aquí el charque, como uno dice, la idea es que lo sepan. Así que nos extendimos un poquito en esta clase. Ya para la siguiente, si gustan, podemos hablar más al detalle. Pero si le llega información o algo, es cierto que estoy yendo a la jefatura y a ver, vamos a ver cómo vamos haciendo las propuestas, ¿no? Ahorita presenté una propuesta general, estamos recabando la información, obviamente, de los afectados, en este caso, involucrados, que son todos los estudiantes y docentes, ¿no? Así que bueno, les voy a ir comentando más de eso más adelante y obviamente para los que les llegue, digamos, el tema de las propuestas o empaticen o conectemos, pues también esperar su apoyo, digamos, ¿no? Claro, en realidad es una invitación que me hizo el ingeniero Mario, que de hecho él fue el que no, él fue el que cuando ellos eran autoridad, digamos, ellos nos dieron la posibilidad a varios docentes jóvenes, digamos, ¿no? Esa era la idea que tenían ellos que docentes jóvenes ingresen a la universidad y capacitados en el área, ¿no? Entonces de esa manera ingresamos yo, el mismo ingeniero Leonardo, el ingeniero Junior, no sé, alguien más. Entonces, de esa manera me invitó y obviamente acepté porque creo que lo tienen clara, digamos. Así que bueno, estamos yendo por ahí. Aunque le hemos agregado ahí una palabra resistencia a la candidatura, obviamente para darle su propio sabor, digamos, ¿no? Así que bueno, imagino que ahorita están cansados, así que todo lo que leí ahorita también puede ser en contra. Así que la siguiente clase les muestro, digamos, algo de lo que se tiene pensado hacer, y más bien ahí me critican o me sugieren, digamos, no, no debería cambiar esto, el otro, y bueno, más que todo pensando en los alumnos que están más abajo, que están empezando, digamos, la carrera. ¿Ya? Ingeniero, buen día. ¿Cómo está? Disculpe, el práctico ya lo subió a la plataforma o todavía no? Buena pregunta, diga, mire, buena pregunta, Brinda, me voy a fijar. Pero no la tengo, pues, así ya no nos vamos con dudas. Ahorita le digo, me estoy conectando a la página ya. Solo que ya no estoy compartiendo, pero me estoy conectando. Ah, no dijo digital uno. Aquí está. A ver. Ah,
Sí, mire, lo subí, pero no está visible. Papilo, ¿no? Me olvidé por hacerlo visible. Bueno, ¿qué fecha quieren que le pongan el práctico? ¿Hasta cuándo? ¿Están de acuerdo? ¿Hasta cuándo? La otra día creo que dijimos, ¿no? Y verdad se me pasó, no lo puse, digamos. A ver. Porque este otro tema ya se nos va a cruzar igual y bueno, ya tenemos que dar el primer parcial. El primer parcial, vamos a terminar el temita que vimos ahora, vamos a avanzar otro tema más y de ahí damos el primer parcial, ¿ya? Son 2 exámenes en el semestre, así que estamos bien. ¿Cuándo dejamos este primer práctico? ¿Próximo jueves estaría bien? ¿O muy corto el tiempo? Muy corto el tiempo, Inge. Hasta el Para el martes 13. de la otra semana. Ya, el martes 13. Martes Sí. 13, ¿no? Ya, está bien. Sí, me parece bien. La verdad, sí, miren, mil disculpas, ando medio volado. Martes 13 entonces, ya. Ahorita lo estoy cambiando. Espérame un ratito, por favor, así una vez lo cambio y no me voy por a veces me quedo así con el pendiente y bueno, ya sale otra cosa y me olvido. ¿Dónde lo está subiendo, ingeniero? ¿En el aula virtual? ¿En el aula virtual? O sea, ya estaba ahí, solo que le estoy cambiando la fecha y lo estoy haciendo visible, digamos. A ver, ya debería estar. A ver, aquí, un poquito lento mi conexión. Voy a revisar. Ya está visible. Ya está visible y le he puesto hasta el martes 13 de julio a las 10 de la mañana. 11 días, suficiente. Y seguro el siguiente práctico, es decir, el que estamos haciendo ahora va a ser para la subsiguiente semana, ¿ya? Para el 20, ¿de acuerdo? Es más corto el práctico el siguiente, así que no va a tener problema. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya ingeniero. Disculpe también, ¿será que lo puede hacer visible el tema 3? Sí, El que ya lo estamos hice también. hablando. Ajá, Ya. ya lo hice. Mejor lo voy a hacer visible todo, ¿listo? Pues después me olvido Ya. y pasa estos problemas. Ahorita lo voy a hacer visible todo, así ya, el que ya de una vez quiere meterle igual a lo demás, pues va viendo, digamos, ¿no? ¿Ya? Bueno, muy bien, les agradezco su tiempo y como le digo, ya luego vamos a ir hablando un poquito del otro tema. ¿Ya? Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Ingeniero. Luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.